Hola a todos. Vamos a continuar con la unidad 3. Vamos a desarrollar el tema pendiente, que era calidad de agua. Y para empezar vamos a hablar de algunos factores que son interesantes o necesarios previos a la instalación de un proyecto de acuicultura. Por ejemplo, uno es la ubicación que va a tener nuestra explotación, que es muy importante debido a que esa ubicación tiene que tener buenas conexiones, buenos caminos, ¿sí? Tanto para el ingreso de insumos, para el egreso de la mercadería. También esa ubicación nos tiene que a nosotros garantizar, por ejemplo, tener un tendido eléctrico que nos permita tener electricidad. Otro factor que es sumamente importante es la selección de la especie que vamos a producir, porque tiene que ser una especie acorde al clima donde vamos a establecer nuestra producción. Aparte, tiene que ser una especie que sea demandada por el mercado consumidor. También tenemos que tener en cuenta los factores climáticos que reinan sobre esa región que vamos a hacer la producción y si nuestra especie se adapta a ellos. Y lo más importante que vamos a ver en esta unidad temática es la calidad del agua, que es tanto importante su calidad como su cantidad. ¿Por qué es importante? Porque el agua va a ser el hábitat donde van a vivir, en este caso, los organismos acuáticos, que son los peces. Y una cosa que ocurre es que cuando ocurre un desequilibrio en ese medio donde están los peces, que se denomina estrés, se da y se exacerba porque nuestros peces por lo general van a estar cultivados a densidades más altas que la que normalmente estarían en un ambiente natural. Entonces, este mecanismo de estrés, que es un mecanismo de defensa inmediato, se puede llegar a exacerbar cuando se produce, por ejemplo, un desequilibrio entre el ambiente acuático, en este caso, el hospedador que son los peces y los patógenos que siempre están presentes. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son las fuentes de agua para el cultivo, en este caso de peces, que pueden ser aguas superficiales. De ahí tenemos distintos tipos, las aguas de ríos, de represas, lagos, corrientes, de canales, agua de mar en el caso de que sea acuicultura marina. O también tenemos aguas subterráneas que pueden provenir de napas freáticas, pozos, subsuelos, estratos rocosos y demás. Según la cantidad de agua que se usa, la podemos clasificar al uso del agua en la acuicultura en sistemas con aguas quietas o baja renovación, que son el caso de las pisciculturas en sistemas extensivos. Después tenemos sistemas con renovación de agua, donde el volumen no es superior al 10% por día, donde tenemos los sistemas semi-intensivos. Después tenemos sistemas de flujo elevado, denominados raceways, donde el volumen de agua de cada estanque o de cada unidad productora se va renovando el 100% varias veces por hora. Después tenemos otros sistemas que se denominan de recirculación de agua, donde no se renueva el agua, sino que se recircula, pero para eso tiene que tener un proceso de filtrado y purificación para volver a utilizar el sistema en el mismo sistema nuevamente. En este caso el agua solamente se renueva lo que se pierde por ahí por evaporación. Y un último sistema que se denomina sistema de biofloc, donde tampoco hay renovación de agua, sino que se construye un ambiente donde con aireación artificial y bacterias heterotróficas y demás, se genera un medio ambiente donde pueden vivir los peces de alta densidad. Bueno, acá lo que tenemos es una imagen de un sistema extensivo, ¿sí? Donde es una zona baja, que se hizo una pequeña represa al fondo para mantener el agua, donde esta agua no se renueva. En este caso, son estanques de sistema semi-intensivo, donde sí tenemos una entrada y una salida del agua, y donde, si es necesario, se hace una renovación parcial del agua. Después tenemos los raceways o los sistemas de alto recambio,
donde el volumen de agua de cada unidad o de cada estanque se cambia en varios volúmenes por hora. También tenemos los sistemas de recirculación, como les decía previamente, donde el agua de cada unidad productiva va a salir de esa unidad, va a pasar por un sistema de filtrado, que puede ser filtro biológico, filtro mecánico, rayos ultravioleta, carbono activado, y una vez que esa agua es tratada y es purificada, vuelve a ingresar al sistema. Entonces en estos tipos de sistemas solamente se repone lo que se pierde por evaporación. Estos tipos de sistemas se usan en lugares donde hay poco recurso hídrico y se usan por lo general a densidades de cultivo muy elevadas. Y por último, el biofloc, donde en la unidad productiva se utiliza aireación artificial, se fertiliza el estanque y se genera una biomasa, tanto de peces como de microorganismos, que se encargan de metabolizar los desechos de los peces, utilizarlo como alimento, y esos mismos microorganismos también forman parte de la alimentación de los peces, más el alimento exógeno que se les dé externamente. Entonces, la calidad de agua va a estar determinada por ciertos valores, tanto físicos como químicos. Dentro de los parámetros físicos vamos a tener temperatura, transparencia y turbiedad. Y dentro de los parámetros químicos vamos a tener los gases disueltos, oxígeno, nitrógeno, y dióxido de carbono. Después tenemos pH, alcalinidad, dureza y conductividad. Son todas estas cosas que vamos a ver ahora. En el caso de la temperatura, el agua por lo general absorbe las radiaciones solares y es la que le da la temperatura que va a tener el cuerpo de agua. Y esto es muy importante porque los peces, al ser ectotermos, o como se decía anteriormente, son poikilotermos, la temperatura del medio que los contiene le va a afectar directamente sobre el metabolismo de ellos. Otra cuestión que es interesante y es importante resaltar es que el consumo de alimento por parte de los peces va a variar con la temperatura. Es decir, que cuando, de acuerdo a la especie que estamos cultivando, la temperatura está en el rango óptimo, los peces se van a alimentar satisfactoriamente, pero si nos movemos hacia los extremos, tanto hacia lo más frío o más caliente, vamos a tener modificaciones en el comportamiento, sobre todo alimenticio de los peces. Por eso es que vamos a tener un límite inferior de temperatura que va a ser por debajo de la cual los peces van a dejar de alimentarse, van a ir disminuyendo progresivamente de alimentarse hasta un momento en que van a dejar de alimentarse por completo. Esa temperatura inferior va a estar determinada por la especie, ¿sí? Porque no es lo mismo el límite inferior para una especie de agua cálida que una especie de agua templada o agua fría. Después vamos a tener una temperatura denominada óptima, que también va a estar determinada para la especie, que va a ser un rango en el cual tanto el desarrollo como el crecimiento va a ser óptimo para esta especie. Y vamos a tener también un límite superior o una temperatura máxima sobre la cual los peces también van a empezar a dejar de alimentarse, o sea que van a dejar completamente de consumir alimento. Otros parámetros físicos que vamos a ver son turbidez y transparencia, y estos están relacionados con la cantidad de material que haya en suspensión en la columna de agua y que impiden el pasaje de luz, ¿sí? Este material se puede deber a partículas orgánicas como el plancton, como habíamos visto en la clase anterior, de fito y zooplancton, o también a materia inorgánica, por ejemplo, arcillas que se encuentran en suspensión. Si nosotros hablamos de las partículas orgánicas, hablamos del plancton, y medimos la transparencia, y vamos a tener una medida indirecta de la productividad del estanque. Es decir, que si nosotros utilizamos un disco de Secchi, que se utiliza para medir la transparencia, y lo introducimos en el agua y vemos que, por ejemplo, tenemos 30 centímetros de transparencia, quiere decir que el estanque tiene una buena producción primaria. Ahora, si metemos el disco y se va a 1 metro de profundidad y seguimos viendo el disco, quiere decir que la transparencia es muy alta y la productividad del estanque es muy escasa. Caso contrario, si metemos el disco y a los 10 centímetros desaparece, quiere decir que hay una productividad muy alta y que eso nos puede generar problemas de hipoxia y de bloom algal, como habíamos visto en la clase anterior.
Otro tema referido a la turbidez y a los sólidos en suspensión, sobre todo las materiales inorgánicos como las arcillas, es que cuando la turbidez es mayor o impide la entrada de luz a menos de 30 centímetros, esto genera inconvenientes en el desarrollo del fitoplancton, sobre todo en los fenómenos de fotosíntesis. Bueno, acá vemos unas imágenes de un disco de Secchi, que es un círculo que tiene 4 cuartos, ¿sí?, pintados de blanco y negro, que nosotros los vamos a sumergir. Y en este caso, en estos estanques que se ven verdes, es por la producción primaria de las algas, del fitoplancton, y que lo ideal que se recomienda para la piscicultura es que haya una transparencia de aproximadamente 30 centímetros. Después tenemos el oxígeno disuelto, que es uno de los parámetros más importantes que vamos a ver relacionado con los peces. El oxígeno, la solubilidad que va a tener el oxígeno en el agua va a ser dependiente de la temperatura. A menor temperatura el oxígeno es más soluble. Y para comparar, en el aire hay 260 miligramos de oxígeno por litro de aire, mientras que en el agua, a 25 grados centígrados, hay solamente 8,4 miligramos por litro a una saturación del 100%. Así que esa diferencia de concentraciones de oxígeno hace tan importante que nosotros tengamos parámetros de calidad de agua adecuados para que los individuos que estamos cultivando tengan una buena salud o un buen bienestar. ¿Cuáles son los requerimientos de oxígeno para los peces? Lo ideal es que sea mayor a 5 miligramos por litro, ¿sí?, de oxígeno. Una concentración regular va de 3 a 5, ¿sí?, y si es menor a 1 miligramo por litro ya hay riesgo de muerte. ¿Qué puede causar hipoxia en nuestros peces? Una escasa superficie de intercambio, ¿sí? Es decir, si la superficie del estanque, por ejemplo, está tapada con camalotes o algo que impida el intercambio aire-agua, eso puede producir disminución del oxígeno en el estanque. Si la temperatura es muy elevada, también, porque disminuye la solubilidad del oxígeno. Si tenemos una alta carga animal sumada, es decir, alta carga de peces, más toda la carga de animales propios del estanque, como la cadena trófica, más la respiración del plancton y todo, eso también puede generar mucha hipoxia. Si hay mucha población bacteriana en el ambiente también, y si hay exceso de materia orgánica muerta, acuérdense, los procesos de descomposición consumen oxígeno, entonces todos llevan a la disminución de las concentraciones de este gas en el agua. Entonces, ¿qué vamos a ver si nosotros tenemos hipoxia? Uno de los comportamientos más típicos que vamos a ver es que los peces van a estar nadando en la superficie. Se le denomina que están haciendo un boqueo, tratando de captar algo de oxígeno en la interfase superficie-agua, en la interfase. Y eso sucede generalmente cuando, por ejemplo, los estanques están muy eutrofizados y hay días nublados donde el fenómeno de fotosíntesis no se lleva a cabo de manera eficiente, entonces los niveles de oxígeno bajan mucho, y también es muy frecuente encontrar esto en las primeras horas de la mañana antes de que se active el mecanismo de fotosíntesis, ya que durante toda la noche todos los organismos que están en el estanque consumen oxígeno y hacen que bajen los niveles. Unas adaptaciones que podemos ver acá en esta imagen de la boca de un pacú es un edema, una hiperplasia que sufre en el labio inferior, que es característico de periodos de hipoxia, y es una adaptación que tiene este pez para poder lograr un poco de intercambio gaseoso en la superficie, en la interfase aire-agua, para tratar de conseguir algo de oxígeno que en el agua no le está proveyendo. ¿De qué va a depender que haya ganancia o consumo de oxígeno en un estanque? Uno es la fotosíntesis generada por el fitoplancton. ¿Sí? Si el estanque tiene una buena producción primaria y los días son soleados, el fitoplancton va a producir mucho oxígeno y va a haber ganancia de oxígeno en ese estanque. Otra condición importante es la interfase aire-agua, ¿sí? Que cuando mayor interfase tengamos libre entre el aire y el agua, va a haber mayor intercambio entre el aire, el ambiente y el agua. Si tenemos tapado, como les dije anteriormente, la superficie del estanque con, por ejemplo, camalotes o plantas,
eso puede generar un déficit de oxígeno. También, como veíamos, la temperatura, cuando mayor es la temperatura, menor es soluble el oxígeno en el agua. Y muy importante son los vientos, que si soplan vientos, hacen que esa interfase aire-agua se produzca mayor eficientemente el intercambio de oxígeno. Otro factor muy importante que está referido al fitoplancton es la respiración del mismo, porque si bien el fitoplancton con la fotosíntesis produce mucho oxígeno, durante la noche deja de producir fotosíntesis, entonces empiezan a consumir el oxígeno que habían generado durante el día. La carga de peces que durante todo el día consumen oxígeno, más todos los organismos que están en el cuerpo de agua, como por ejemplo el bentos. Otro de los gases que son muy importantes para la calidad del agua es el nitrógeno. Y en el agua lo podemos encontrar de distintas formas, por ejemplo nitrógeno atmosférico, como amonio, amoníaco, nitritos y nitratos. Dentro de estas formas de amonio, el amoníaco y el nitrito son los más tóxicos para los peces. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las fuentes que podemos tener de nitrógeno? La mayor fuente, si hablamos de sistemas intensivos de cría, es la alimentación, porque con el alimento balanceado le estamos aportando mucho nitrógeno y hay mucho alimento que no se consume y hay heces de los peces, de inyecciones que todo aportan a que haya niveles altos de nitrógeno en los cuerpos de agua. Como les decía recién, los metabolitos de los peces, también las algas y bacterias generan nitrógeno. Si tenemos aguas de napas y están contaminadas, pueden ser una fuente de nitrógeno que sea perjudicial. También si hay materia orgánica que es arrastrada, ¿sí?, por los vientos o por agua de escurrentía y que caiga a nuestro estanque, va a aportar mucho nitrógeno. También hay aporte atmosférico a través de las lluvias. ¿Y cómo puede variar el nitrógeno? De acuerdo al pH, si nosotros tenemos amoníaco y tenemos un pH ácido, levemente ácido, eso es bueno porque ese amoníaco va a captar los iones hidrógenos que están libres en el agua y se va a transformar en amonio, que es menos tóxico para los peces. Ahora, si se da el caso contrario y tenemos un pH alcalino en el estanque, ese amoníaco va a liberar iones hidrógenos y se va a transformar en amoníaco, siendo más tóxico para nuestros peces. Con respecto al oxígeno, cuando hay mayor oxígeno es menos tóxico porque se oxida, ¿sí?, el amoníaco se oxida a nitrato, y si hay menor cantidad de oxígeno, se mueren las bacterias que lo descomponen y por ende aumentan los niveles de amoníaco tóxico. ¿Cómo podemos hacer para remover el nitrógeno de nuestros cuerpos de agua? Si tenemos la posibilidad, cambiar el agua, ¿sí?, controlar que el oxígeno sea siempre alto en lo posible, y también se puede utilizar filtros biológicos, ¿sí?, que remueven el oxígeno, como las plantas y las bacterias, ¿sí?, que van a remover sobre todo los nitratos, que es una forma de nitrógeno, y lo van a sacar del sistema. El ciclo del nitrógeno en medio acuático, esto es solamente un esquema donde se ve cómo puede ingresar el nitrógeno a través de los alimentos, ¿sí?, y lo que no consumen los peces, más las deyecciones, los metabolitos de los peces, se transforman en amonio, que luego a través de bacterias se pueden metabolizar a nitritos y a nitratos. Esos nitratos pueden ser absorbidos por las plantas, por el fitoplancton, o pueden salir del sistema con cambios de agua. Acá vemos otro esquema donde solamente vemos cómo va el ciclo del nitrógeno, pero esto no lo vamos a explicar ahora, esto mírenlo, entiéndanlo, pero es como veíamos también en la clase anterior, es como una cadena, un ciclo, donde el nitrógeno que entra al sistema va sufriendo distintos fenómenos físicos y se va transformando. ¿Qué características pueden presentar los peces si vemos que hay excesos de amonio en el sistema?
puede haber anormalidades en el comportamiento, es decir, que pueden dejar de alimentarse, pueden tener natación errática, pueden tener hiperexcitabilidad, es decir, los vemos saltando, tratando de saltar fuera del agua. También pueden tener a nivel de ojo, como que tengan los ojos nublados, blanquecinos. Generalmente se producen también erosión en las aletas. A nivel de branquias podemos ver hipertrofia, hiperplasia. En la sangre podemos ver que hay un descenso en los niveles del pH y un aumento del consumo del oxígeno. Dentro de otro de los grupos de los derivados del nitrógeno están los nitritos. Estos son muy tóxicos también junto con el amoníaco. El nitrito lo que hace es que cambia la molécula de hemoglobina en la sangre a metahemoglobina, y esa metahemoglobina es mucho menos eficiente en transportar el oxígeno. Aparte, la sangre pasa de un color rojo a marrón, ¿sí? Esa es una forma de detectar que hay un exceso de nitritos. Entonces, eso va a producir una hipoxia en los peces porque su sistema sanguíneo no va a ser eficiente para transportar oxígeno y esa hipoxia puede llevar a la muerte. Los niveles que se manejan para este componente son ideales, que no haya nada, haya hasta 0,1 miligramo por litro. Si tenemos de 0,1 a 5, ya tenemos riesgo de intoxicación, van a haber una disminución en la tasa de crecimiento y va a aumentar el estrés. Todo esto conllevando a que se enfermen los peces y se puedan morir. Y si tenemos niveles por encima de 5 miligramos por litro, es muy excesivo y se puede producir la muerte por asfixia, por lo que hablábamos anteriormente de que la hemoglobina se transforma en metahemoglobina y no puede transportar oxígeno. El otro es el nitrato, que deriva del nitrito, ¿sí? Que es menos tóxico, en este caso soportan hasta 50 miligramos por litro, es menos tóxico que tanto que el amoníaco como el nitrito, pero puede traer consecuencias si tienen mucho tiempo de exposición. A su vez, si hay exceso de nitratos, como es una de las fuentes de nutrientes para las plantas, para el fito y las plantas, también puede producir un crecimiento excesivo de algas en el cuerpo de agua. El pH, que es el logaritmo natural en base 10 de la concentración de hidrógenos, nos da la concentración de hidrógenos, de iones de hidrógeno en el agua. Como ya sabemos, su escala varía de 0 a 14, siendo 7 neutro, ¿sí? Por encima del 7 son básicos, por debajo de 7 son pH ácidos. Depende de varios factores, el pH que tenga el cuerpo de agua. La concentración de sales es uno de los más importantes, ¿sí? Los carbonatos, tanto de calcio como de magnesio, van a inferir en que haya variación en el pH. La concentración de ácido carbónico también es muy importante, la presencia de materia orgánica, la temperatura del agua y otros factores más. Por lo general, los valores cercanos a la neutralidad son los que son más adecuados para la producción de peces, siempre cuando los peces son más jóvenes, más pequeños, sobre todo larvas y juveniles, son menos tolerantes a cambio de pH. Por ahí, cuando estamos ya trabajando con peces más grandes, podemos manejarnos unos valores más amplios, unos rangos son más tolerantes a los cambios de pH. Lo que sí, si estamos con valores muy por debajo o por encima de los valores óptimos o adecuados, vamos a tener vamos a sufrir un perjuicio en el crecimiento de los peces, en la reproducción si son reproductores y también en la salud general de nuestros peces. Entonces acá en este gráfico podemos ver que para tener un crecimiento adecuado, nuestro pH tiene que estar entre 7 y 8,5. ¿Sí? Si tenemos un pH entre 6,5 y 9,5 ya es un crecimiento satisfactorio todavía. Si tenemos un pH hasta 11, es un crecimiento lento, superior a 11 ya puede causar la muerte. Y si tenemos entre 6 y 5, también tenemos un crecimiento lento y menor a 5 puede causar la muerte de nuestros peces. ¿Cuáles son las consecuencias de los cambios del pH en el agua?
A valores extremos, como dijimos recién, menores a 4 o 5 o mayores a 11, se produce la muerte. También se puede ver afectada la producción primaria, sobre todo de la producción de fitos, si el agua es muy ácida, va a afectar y no va a haber producción primaria tan importante para la producción de oxígeno y para el inicio de la cadena trófica o cadena alimentaria. Se va a producir una acidosis o un estrés ácido, ¿sí?, que genera mucus branquial en los peces y interfiere con el intercambio gaseoso, generándole hipoxia y mucho estrés. Va a afectar entonces el balance de ácido-base en la sangre, y va a causar un estrés respiratorio. También puede causar disminución del cloruro de sodio en sangre y generarles disturbios osmóticos. También puede generar estos cambios bruscos de pH, disminución de los índices reproductivos. Y si tenemos una alcalosis, puede haber una hipertrofia del epitelio branquial, también llevando a desbalances osmóticos. Otro parámetro que tenemos que ver es la alcalinidad, que es la capacidad que va a tener el agua, en este caso, para neutralizar ácidos, una capacidad buffer o tampón, ¿sí? Esta alcalinidad está dada por la concentración de iógenos, carbonatos y bicarbonatos en el agua, y se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio por litro, ¿sí? Por lo general se establece que para la piscicultura una alcalinidad óptima estaría entre 30 y 250 miligramos por litro de carbonato de calcio. Pero también se observó que si es menor o más alta la alcalinidad que estos valores establecidos, no perjudican tanto a los cultivos. Entonces acá tenemos un cuadrito con los rangos establecidos como límites recomendados. Entre 20 y 30 serían los mínimos. Si tenemos menos de 20, ya puede haber variaciones del pH, porque la alcalinidad actúa como tampón para que no haya tantos cambios bruscos de pH. Y si hay cambios bruscos de pH, puede haber poco desarrollo del plancton, sobre todo del fitoplancton. Lo ideal entonces va de 30 a 250 y sería excesivo por encima de 250 miligramos por litro. Otro factor es la dureza, que esta dureza va a estar representada por iones metálicos que están libres en el agua, como el calcio y el magnesio, asociados a iones carbonatos y bicarbonatos. La dureza también se va a representar en miligramos por litro de carbonato de calcio. Y por último, la conductividad eléctrica, ¿sí?, que está determinada por las sales disueltas que permiten que el agua conduzca la electricidad. Es decir, es la eficiencia con la que el agua transmite electricidad, y cuanto más impurezas contenga el agua, es decir, mayor cantidad de sales, mayor es la conductividad eléctrica. Los iones más frecuentes que van a estar referidos a la conductividad eléctrica son el calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, sulfatos y cloros. Esta conductividad eléctrica se va a medir en microsiemens por centímetro. Bueno, eso es todo, calidad de agua. Muchas gracias.